Según el último informe El español, una lengua viva del Instituto Cervantes, hoy hablan español más de 585 millones de personas en el mundo. Es la segunda lengua más hablada por número de hablantes nativos, con cerca de 489 millones, y el segundo idioma de comunicación internacional. El número de hispanohablantes seguirá creciendo en las próximas décadas. Los hablantes están principalmente localizados en el continente americano, y para el 2060, Estados Unidos será el segundo país de habla hispana en el mundo. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos sobre extranjerismos, estas palabras que utilizamos cotidianamente y que son préstamos de otros idiomas. El español no ha sido, o mejor, sonado siempre como hoy. El mestizaje lingüístico es una constante en la transformación de toda lengua. Las guerras, las invasiones, las llegadas de rutas comerciales son insumos importantes para constituir lo que hoy es la lengua española. El ingrediente principal de esta receta, el latín, cuidadosamente condimentada con vocablos de diversos orígenes, 8 siglos conviviendo con los árabes, las visitas francesas, la cercanía italiana, las conquistas galesas, la valiosa combinación de las lenguas indígenas y afrodescendientes. Si bien los extranjerismos son una parte inevitable de la transformación de la lengua, estos también pueden llegar a ser un poco invasivos. Pero lo mejor es que escuchemos a los expertos. Para esto hemos invitado a Viviana Nieto del Instituto Caro y Cuervo, que nos estará hablando hoy sobre extranjerismos. Empecemos por el principio. ¿Qué es un extranjerismo? Bueno, un extranjerismo es una palabra que incorporamos a nuestra lengua y que tiene origen en otra y que la reconocemos los hablantes porque tiene una pronunciación o una escritura que no es habitual en la lengua. ¿Y cómo se posicionan los extranjerismos en la cotidianidad de las personas? Los hablantes aceptamos e incorporamos los extranjerismos porque sentimos que esas nuevas palabras tienen denotaciones diferentes a las que ya existen en una lengua. Por ejemplo, antes en Colombia hablábamos de chiffonier, que tiene origen francés precisamente, y de armario, mientras que ahora hablamos de closet, porque un closet es un mueble modular que se puede desarmar, mientras que un chiffonier y un armario no. De hecho, por ejemplo, la palabra chiffonier pues está en desuso, ¿no? Ahora todos en nuestras casas tenemos closets. Bueno, ¿y qué hace que un extranjerismo se quede en el habla de la gente? Por ejemplo, no sé, los medios de comunicación, ¿qué otros aspectos podrían influir allí? Sí, la repetición en los medios puede influir en que una palabra se quede o definitivamente se muera en el habla, pero también más la necesidad expresiva de los hablantes, ¿no? Si ellos creen que en su lengua no hay una palabra completamente equivalente para esa nueva realidad, pues prefieren usar el extranjerismo que una palabra que ya existe en su lengua. ¿Y cuál es tu opinión acerca de la intervención de los extranjerismos en la lengua española? La intervención de los extranjerismos en una lengua es un proceso completamente normal, especialmente pues en una lengua tan viva como el español, con tantos hablantes y con tantos países que la usan, ¿no? Es normal porque todo el tiempo en el mundo se están creando nuevas realidades y esas realidades deben nombrarse, y quienes las inventan, las bautizan, y luego los otros países incorporan estas realidades y deciden si las rebautizan o usan la palabra original con la que fueron creadas estas realidades. El hecho de que haya extranjerismo no es solamente un fenómeno lingüístico, sino también es un fenómeno cultural y político. Por ejemplo, en español la mayoría de las palabras son de origen inglés. Eso no es coincidencial, ¿no? Porque no tenemos tantos extranjerismos del francés o del italiano o del portugués. No, pues porque obviamente tenemos más influencia de países angloparlantes, ¿no? Entonces, la existencia de extranjerismos y la incorporación a la lengua no es solamente un fenómeno lingüístico, sino es un fenómeno también político y cultural. Ahora quisiéramos proponerte un reto. Yo voy a decir algunas palabras y tú me vas a decir cómo se dicen en español y si existe una equivalencia o no. Empecemos. Cama king size. Cama extra doble. Sándwich. Sánduche. Sushi. Sushi. Manicure. Manicure. Jean. Jean. Leggings. Pantalón de licra. Surfing. Surfing. Rafting. Rafting. Smart TV. Televisor inteligente. En nuestro reto me di cuenta que muchas palabras no tienen una equivalencia en el español. ¿Por qué sucede esto? Sí,
Resulta que cuando incorporamos no solamente palabras, sino realidades extranjeras, pues generalmente se mantienen esas palabras originales, ¿no? Eso pasa mucho en la comida, por ejemplo, tenemos sushi, ramen, falafel, noodles, pie. Esa comida tiene unas características específicas y no podríamos adaptarlas al español o hispanizarlas, ¿no? Por ejemplo, un pie de manzana no es lo mismo que una torta de manzana, porque para nosotros una torta de manzana es esponjosa, por ejemplo, mientras que el pie de manzana tiene una consistencia más dura y no crece tanto como una torta de manzana, ¿no? Entonces, esas realidades que adaptamos, porque no solamente adaptamos esas palabras, sino esas realidades deben mantenerse en su lengua original. Bueno, ¿y cuál es la importancia de ser conscientes de los extranjerismos para un hablante de español? Sí, si bien es cierto que algunos extranjerismos tenemos que adoptarlos porque esas realidades no existen en nuestra lengua, también debemos ser conscientes de que hay otras que ya existen en nuestra lengua y que tienen un nombre antes de que aparezcan, ¿no? Entonces, eso pasa mucho en el campo del mercadeo, por ejemplo, donde la mayoría de las palabras son en inglés, ¿no? Entonces, la misma palabra marketing, pues ya existía en español y se llama mercadeo, ¿no? Los colombianos tenemos fama en el mundo de ser muy cuidadosos y muy preocupados por la lengua, ¿no? Entonces, incluso creemos que hablamos uno de los mejores españoles del mundo. Entonces, los invito a que seamos conscientes de cuándo son necesarios los extranjerismos y los usemos y definitivamente de cuándo podemos reemplazarlos por una palabra que ya tenemos en nuestra lengua. Los invitamos a que en familia busquen esos extranjerismos y traten de encontrar las traducciones o las formas particulares de decirlo en español. Compártanlo en sus redes sociales con el numeral en español Dilo Así. Los invitamos a buscarnos en nuestras redes sociales como Instituto Caro y Cuervo y Fundalectura Co. Hasta la próxima.